Quisiera por favor que me acompañaran, abrieran sus Biblias en un súper clásico. Me encantan los clásicos, pero este es súper clásico. Abramos la Biblia por favor en el Salmo 23. Salmo 23. Yo sé que es el salmo favorito de muchos. Le pedí mucho al Señor una palabra de aliento, una palabra que refrescara, una palabra, y esta es una palabra que nos da mucho descanso. Nos da mucho descanso y es bueno recordarla. Ya la hemos estudiado en diversos enfoques, de diversas maneras, y hoy lo vamos a hacer también de una manera diferente, porque siempre el Señor a través de los pasajes nos habla de una manera diferente. Muy bien, entonces obviamente le coloqué a la predicación el mismo título que tiene allí, no hay que cambiarle nada, ¿cierto? Dice, Jehová es mi pastor. Entonces esa es la palabra. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta mañana, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Y Señor, que sea esa palabra que aliente, que refresque, que renueve, Señor, que sea propicia para la situación de cada uno de nosotros, Padre Santo, que sea tu nombre exaltado y la iglesia edificada. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer. Yo sí quisiera, por favor, que entre todos, a voz alta y unánimemente, leamos el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, amados, gracias por su reverencia. Y bueno, este es uno de los salmos más conocidos en la Biblia, por eso le dije súper clásico. E inclusive algunos muy conocidos, inclusive por aquellos que ni siquiera profesan la fe o que ni siquiera conocen el Evangelio, ¿no? Pero lo recitan muy bien, ¿no? Porque siempre este salmo, cuando lo leemos, cierto que nos trae paz, nos trae alivio, nos trae descanso, nos trae aliento, ¿cierto? Nos trae gozo, nos trae alegría, ¿cierto? Y pude ver la cara de muchos cuando les dije, vamos a leer el Salmo 23, más de uno, wow, sacó una sonrisa de sus labios, y qué bueno, porque es palabra que reconforta. Muy bien, entonces, quisiéramos que viéramos inicialmente que este salmo lo escribió David cuando todavía no era rey. Es un salmo que él escribió quizás no en el momento de mayor prosperidad en él, pero estaba en la vía hacia tomar el trono de Israel. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿no? En ese momento, o sea que David estaba pasando una situación bastante fuerte porque estaba siendo perseguido, estaba huyendo de la muerte que quería darle Saúl, porque Saúl se dio cuenta que iba a tomar el trono, que había sido ungido para rey de Israel. Entonces está David en medio del desierto, está en una cueva y escribe este poema tan hermoso. Un poema precioso. Y entonces aquí vemos experiencias que David tuvo y que le recuerdan, si notamos, él toma la posición de oveja, ya no de pastor. Él recuerda en medio quizás de esa soledad, en medio de la angustia, en medio de la situación que está viviendo, dice, bueno, yo no estoy solo, hay alguien que cuida de mí, y ese es Jehová. Tomó esa posición no de pastor, sino de oveja, y recordó cuando en su adolescencia cuidaba las ovejas de su casa, de su padre, y dice, bueno, así como yo las cuidaba, así como yo ungía su cabeza para que les untaba aceite para que no fueran
atacadas por esos animalitos que le dan a las ovejas, así como los cuidaba y los defendía de los lobos, de los osos, de los leones, y peleaba por ellos, aún entregando su vida. Así mismo yo sé que Jehová lo hará conmigo. Él cuida de mí. Él cuida de mí. Entonces eso hacía David. Y en medio de este salmo y en medio de lo que está viviendo David, el Señor muestra su naturaleza. El Señor muestra su naturaleza de protector, de príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, de la guía que es Él, del Señor que es justo. Todas esas declaraciones están aquí en estos 6 versículos. Entonces, hoy vamos a declarar, amados, esa es la palabra de aliento, esa palabra que refresca, y eso que está aquí compuesto en el Salmo 23 es lo que cada uno de nosotros vamos a declarar en la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos que declarar la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, vemos que este salmo arranca con un fundamento. Y el fundamento nos lo da David muy claro. Y dice, la primera parte de la línea, o la primera mitad de la línea dice, Jehová es mi pastor. Es una, digámoslo así, una afirmación que hace David. Y es que si el Señor no es el que guía nuestra vida, pues obviamente no vamos a poder hacer el resto de las declaraciones en nuestras vidas. Si Jehová no es el que nos pastorea, si nosotros no seguimos al Señor, pues obviamente todo este salmo y todo lo que está escrito en la palabra no pasará de ser una hermosa poesía, porque no podrá ser activa en nuestra vida. Para que la palabra sea activa en nuestra vida, pues obviamente el Señor tiene que ser nuestro pastor. Tenemos que sujetarnos, ¿no? Someternos a la voluntad del Señor. Como ovejas de su prado, tenemos que someternos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hacemos en obediencia a toda la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces cada día mejoramos para poder cumplir su palabra y dejarnos pastorear de Él. Amén. ¿Quiénes son los que se dejan pastorear por el Señor? Los hijos del Señor. Hay personas que no les gusta ser pastoreados. Hay personas que no les gusta sujetarse. Hay personas que no les gusta. Pero gracias al Señor que hemos podido entender que necesitamos de un pastor. Así como una oveja necesita de un pastor, así nosotros, como ovejas del redil del Señor, necesitamos ser guiados. Recordemos que el Señor siempre nos compara con las ovejas. ¿Por qué? Porque es el único animal, bien bonito, hermoso, es lindo, ¿cierto? Es hermoso, pero es el único animal que necesita de un pastor para poder sobrevivir. Porque no tiene mecanismo de defensa, ¿no? Tienen que hacerle todo. Tiene que ser dirigido, ¿no? Es semiciego, la oveja es semiciega, ¿no? Entonces tiene que ser dirigida para que pueda sobrevivir. Nosotros vemos los demás animales no necesitan de un pastor. Es el único animal que necesita de un pastor, ni siquiera las cabras, porque las cabras brincan de un lado para otro, ¿cierto? Pero nosotros como ovejas necesitamos ser dirigidos, y como ovejas del prado de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro pastor y nos tenemos que dejar guiar por Él. Amén. Muy bien, entonces teniendo claro ese fundamento de que Jehová es el pastor, el que guía nuestras vidas, entonces podemos declarar lo que está en la palabra. Y entonces vamos a hacer la primera declaración, y usted va a repetir conmigo en voz fuerte: nada me faltará. Repita conmigo: nada me faltará. Quiere decir que el Señor es mi proveedor. Ese mismo Dios que proveyó maná, ese mismo Dios que proveyó a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos redimidos del pecado, es ese mismo Dios que hoy día nos provee. Amado, por la circunstancia que usted esté pasando, no se aflija. Quizás muchas veces hay momentos en que vemos que todo está como la situación económica se aprieta un poco. Quizás vienen situaciones inesperadas y nos toca que quizás los ahorritos que teníamos, nos toca ya que sacarlos, ¿cierto? Perdón.
Nos toca que sacarlos y quizás disponer de todos ellos. Pero el Señor nunca va a dejar de proveernos. Entonces, hay momentos o circunstancias quizás de escasez y nuestro corazón a veces empieza como a desesperarse, empezamos a preocuparnos y nos preocupamos de una manera quizás no en buena manera. Porque empezamos como a desesperarnos y bueno, ya han pasado tantos meses y no tengo el trabajo y no me han llamado. ¿Cuántas veces hay tantas aplicaciones que he hecho y no me llaman? ¿Y de dónde voy a proveer? ¿Te ha faltado algo? No nos ha faltado nada. Y en este caso, por ejemplo, el rey David andaba por un desierto, andaba metido en una cueva y quizás no había un shopping center para comprar ropa ni había air fryer para cocinar, pero nunca le faltó nada. No le faltó nada al Señor. A David no le faltó nada a él. En ninguno de los salmos que yo haya leído se queja de que le falte algo. Siempre es alabando al Señor, siempre es dando gracias al Señor, pero nunca quejándose porque le faltó algo. Antes, por el contrario, en el Salmo 34 dice que a los leoncillos que nunca le faltará nada a los que confían en Él. Nunca les va a faltar nada. Entonces, ese es nuestro Dios, el que provee. Entonces, hay también un pasaje muy bonito que quisiera por favor que me acompañaran a él, y está en Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17 del 1 al 9. Primera de Reyes 17 del 1 al 9. Y es el profeta Elías. El profeta Elías, en ese momento, cuando se escribe este pasaje del capítulo 17, está Israel bajo el reinado del rey Acab, uno de los reyes de los más malos reyes que tuvo Israel, ¿no? Inclusive dice la palabra, si ustedes miran, cuando dice reinado de Acab, en el capítulo 16, unos versículos antes, dice allí, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes. Imagínense pues cómo era de mal rey. Y entonces, cuando empezamos a leer el capítulo 17, dice, Elías predice la sequía. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, le dijo al rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, había una comunión, ¿cierto? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, cuando Elías volviera a declarar la palabra, volvía a llover. Sigamos. Y vino a él palabra de Jehová. Pongamos atención en esto. Y dijo, y vino a él, o sea, Elías, palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Seguimos. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Amados, entonces podemos ver cómo como hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que caminamos en fe, dependemos completamente del Señor. Podemos ver cómo Elías atendió. Por favor, si me le traen un vasito con agua, tranquila, no te preocupes. Gracias, Gloria. Vemos entonces cómo un hombre y una mujer de fe siempre está atento a lo que Dios habla. A lo que Dios habla.
Y por fe no dijo, ay Señor, pero ¿cómo me voy a ir por allá? ¿Y dónde voy a comer? ¿Quién me va a sustentar? No, le dijo, levántate y vete. Y así obedeció. ¿Le faltó algo a Elías? No, no le faltó absolutamente nada. Tuvo agua para beber y tuvo carne para suplir. Y cuando se acabó, ¿qué le dijo el Señor? Levántate y vete, que tengo ordenada a una viuda que te sustente. Y lo recibió en su casa y lo sustentó. Y antes hubo milagro también para la viuda y su hijo. Entonces, un hombre y una mujer de fe caminan sin criticar, sin reprochar, sin preguntar, pero Señor, ¿de dónde? ¿De dónde? Señor, tú eres mi proveedor. Tú me vas a suplir todo lo que yo necesito. Y tú me suplirás de acuerdo a tus riquezas en gloria. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos, amados. Por el tiempo no quiero que sea largo, sino que podamos disfrutarlo también, este hermoso pasaje. Versículo 2 y 3 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y la primera línea del versículo 3 dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Y entonces la segunda declaración que podemos hacer es que Dios es Dios de paz. Dios es mi paz. Dios es el que nos trae paz a nuestra vida, porque Él es el que reconforta nuestra alma. Él es el maná, Él es el pan que nos alimenta y Él es el agua de vida eterna. Así que Él es el que nos refresca nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces dice que el Señor es nuestra paz. Y hoy en día también vemos creyentes insatisfechos con el agite del día a día, con el corre, con los afanes del día. Y no ve la gente, uy, pero es que no tengo tiempo para nada, no tengo, cuando tenga tiempo, cuando vaya, porque es que hoy es sábado, y mejor dicho, y parecemos robots. Hoy es sábado y de tal hora a tal hora tengo que hacer esto, y de tal hora a tal hora lo otro, todo tan cronometrado, parecemos unos robots. Y nosotros no somos robots, amados. Nosotros somos hombres de carne y hueso, con un espíritu que el espíritu necesita refrescarse, el espíritu necesita venir delante de la presencia del Señor y tener esos tiempos de refrigerio delante del Señor. Por eso el Señor es nuestra paz, y aquí dice muy claro que Él reconfortará nuestra alma. Porque si nosotros no tenemos paz en nuestro interior, ¿cómo vamos a tener paz hacia el exterior, amados? Si nosotros estamos bien y en comunión con el Señor, vamos a poder estar bien y en paz con nosotros mismos, y por ende vamos a poder estar en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. El pasaje que aquí no lo tengo, Hebreos, la palabra del año. ¿Alguien la tiene allí en alguno de los? Si me la puede ayudar a leer, por favor. La palabra del año, ¿qué dice? Ajá. ¿Cómo dice? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo vamos a tener paz en nuestro interior si no tenemos la paz del Señor? No es la paz que da el mundo, sino la paz de Dios. Que por mayor atribulaciones que pasemos, cuando tenemos la paz de Dios, estamos en nuestro interior tranquilos. Amén. Entonces, mire que muchas personas entonces quizás viven en ese agite y sin descanso. Y muchas veces no es porque el Señor se haya apartado, sino que hemos sido nosotros los que nos hemos apartado. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda con el Señor, sentimos esa paz. Puede estar pasando lo que esté pasando.
en el mundo, en nuestras vidas, pero sentimos paz, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos apartamos, yo creo que nosotros en la mayoría hemos vivido ese momento, porque en cada uno de nosotros hay un momento que pasa, así sea un día, que no le damos la palabra, que no oremos, que no busquemos del Señor, nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, se siente algo que dentro de nuestro interior nos turba, ¿cierto? Y eso es porque nos hemos apartado del Señor, no hemos buscado de Él, porque solamente en Él encontramos ese descanso. Y así nos lo dice, Él es el que restaura nuestra alma, el que repara nuestras fuerzas. Y así nos lo dice muy claramente el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos del 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la mejor descripción del renuevo que da el Señor. Es la mejor descripción de esa fortaleza que nos da el Señor. Entonces, así también como David, quizás hubo un momento en que se apartó, ¿cierto? Ese momento que él se quedó allá, bueno, como ya he ido tantas batallas, yo me quedo aquí descansando en el terrado, y le dio por mirar allá y vio a Betsabé y tuvo ¿cierto? Ese desliz, no pequeño, gran desliz con Betsabé, ¿cierto? Entonces, hay momentos donde nosotros también nos apartamos, así como le pasó a él, así nos pasa a nosotros. ¿Sabe qué es lo lindo de la palabra del Señor? ¿Sabe qué es lo lindo? Que está condensado lo bueno y lo malo que hicieron todos los hombres que han sido usados por el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos veamos reflejados allí. Porque es que muchas veces pensamos, no, es que son intocables. El único que sin reproche es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Sin reproche. Santo. Exacto, santo. Enteramente santo. Pero los demás tuvieron sus flaquezas, igual que las tenemos nosotros, ¿cierto? Pero se levantaron, vinieron en arrepentimiento, reconocieron. Y así también nosotros podemos venir en arrepentimiento y buscar del Señor y ser renovados, ¿cierto? Igual le pasó al apóstol Pedro. Recordemos que el Señor le dijo en la Santa Cena, hoy que estamos recordando la Santa Cena, conmemorando, le dijo en la Santa Cena, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Tú me habrás negado 3. Y cuando eso pasó, ¿qué pasó? Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente, pero el Señor no se queda con nada. El Señor, recuerde que después de que resucitó, le hizo su desayunito y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció. Le dijo, apacienta mis ovejas. Y ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando el Señor restaura, el Señor da nueva oportunidad para servirle a Él con mayor pasión. Con más pasión. Para servirle a Él con convencimiento y con compromiso. Amén. Y eso fue lo que hizo el Señor con Pedro. Esa renovación que hizo con él a través de esas declaraciones que tuvo con él en ese momento. Un encuentro que tuvo Pedro después de haberle fallado al Señor, pero el Señor restauró la vida de Pedro, restauró su alma. Amén. Muy bien, sigamos. Continuamos con el versículo 3. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. O sea que podemos declarar que Dios es mi guía. Declárelo conmigo, amados. Dios es mi guía. En el oriente, el pastor siempre va adelante de las ovejas. ¿Por qué? Porque es un terreno muy pedregoso, ¿no?
Y recordemos, y a los que recuerdan, en algún momento les enseñamos la condición de las ovejas, ¿no? Las ovejas, para que ellas produzcan lana, ellas no se pueden estresar. Si ellas se estresan, no hay lana. Entonces, ¿qué hace el pastor? Busca que ellas se sienten en lugares tranquilos, que no hayan piedras, que no haya nada que les estorbe en la piel, para que ellas puedan estar tranquilitas y relajadas. Y ahí donde las dejó el pastor sentaditas, ahí se quedan. Ahí se quedan. Pero si hay alguna piedra que les talle, ellas no producen nada porque se estresan. ¿Ya? Entonces, eso es lo que busca el pastor cuando va adelante. Busca los mejores pastos, que no sean pedregosos, para que ellas puedan descansar. Así nosotros también, como las ovejas del Señor, necesitamos ser guiados por Él. Hoy en día, con la tecnología, vemos que todo el mundo usa el GPS, ¿cierto? Y hoy yo me quedé, o sea, yo en esas cosas de la tecnología soy como un poquito, ¿no? A mí me atropella la tecnología, digámoslo así, pero yo recuerdo cuando la gente me decía, no, denme la dirección, gente recién llegada aquí, mándeme la dirección que yo llego. Y yo, pero ¿cómo va a llegar si está recién llegado? Y a mí todo el tiempo que me tomó para conocer, de irme de un lado para otro, ¿cierto? Y no, es que yo meto la dirección aquí en el teléfono me lleva, o sea, ya la gente no me pierde, ¿no? Porque van con el teléfono para toda parte, ¿no? Ya los guía. Entonces, así mismo, amados, el Señor es nuestra guía. Él nos dice claramente, y el GPS de nosotros, ¿sabe cuál es? Vean, la palabra del Señor, que es la que nos guía y nos muestra por dónde debemos andar, cómo debemos caminar en los caminos del Señor, cómo debe ser realmente nuestra vida cristiana. Amados, pero cuando usted quiere llegar a una parte, usted tiene que saber primero dónde está, ¿cierto que sí? Usted tiene que saber dónde está para poderse ubicar y saber a dónde va a llegar. Lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, si usted mira rápidamente ahí en Lucas, si usted mira en Lucas capítulo 15, versículo 17, dice que el hijo pródigo se fue de la casa a tener su propia vida, pero llegó un momento en que él se levantó, dice que él se levantó, que él volvió en sí y dijo, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Comiendo con los jornaleros, si en la casa de mi padre comiendo con, ¿cómo se llama esa? Algarrobas, comiendo algarrobas. ¿Y yo qué hago comiendo algarrobas aquí con los cerdos, si en la casa de mi padre los jornaleros de mi padre comen mejor que yo? Entonces, ¿qué hizo? Volvió en sí y dijo, miró la condición en la que él estaba. ¿Para qué? Para decir, estoy mal. Estoy mal porque nunca debía haber salido de la casa de mi padre. Y volvió a la casa del padre, ¿cierto? Entonces reconoció primero el estado en que se encontraba para saber a dónde iba a llegar. Amén. Entonces lo hermoso es que el Señor siempre tiene una palabra de aliento. Y hoy compartía con uno de mis hermanos, compartía la palabra con la que el Señor me habló esta semana, una palabra preciosa, muy corta, pero muy apropiada también para esta parte de la prédica, y está en Oseas 13:9, y dice el Señor, te apartaste de mí, pero en mí está tu ayuda, dice el Señor. Te perdiste, pero en mí está tu ayuda, dice el Señor. Muchas veces nos apartamos del Señor, de sus caminos, pero siempre la ayuda la vamos a encontrar en el Señor. Amén. Amén. Entonces, siempre, amados, recordar que el Señor es nuestra guía, pero tenemos que reconocer dónde estamos, reconocer cuál es nuestra situación actual para saber enfocarnos hacia dónde vamos a llegar y llegar a esa morada que el Señor tiene preparada para nosotros. Amén. Muy bien. Amados, seguimos. Cuarta declaración está en el versículo 4.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados, con esta porción podemos declarar que nuestro Señor es nuestro protector. Diga para usted, amado, el Señor es mi protector. El Señor es mi protector. Amados, ante cualquier circunstancia, puede ser adversa, lo que estemos pasando, quizás malas noticias, pero como hijos del Señor, si nuestro corazón está firme en Él, no tendremos temor de malas noticias, dice el Salmo 122. No tendremos temor de malas noticias porque nuestro corazón está firme y confiado en Él. Puede llegar lo que sea, pero lo tomamos con toda la tranquilidad. Amén. Entonces, la única razón válida para no temer a las dificultades, incluso hasta la muerte, que no tenemos por qué tener temor de ella, es porque quizás puedan surgir en nuestro caminar el hecho de que hayan situaciones, pero cuando nosotros nos hemos alejado del Señor, de su guía, de su palabra, que no nos dejamos pastorear por Él, ahí es donde viene el temor, y el temor nos paraliza. El temor es lo que el enemigo usa muchas veces para que nosotros no avancemos en el reino, para que no lleguemos al propósito que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántas personas no se casan por temor a fracasar? ¿Cuántas personas no toman un nuevo proyecto porque les da temor a enfrentarse a nuevas cosas? ¿Cuántas personas no toman los cambios? Nos acomodamos, ¿cierto? No es que estoy muy bien y ya todo por costumbre, pero cuando viene un cambio sentimos temor porque no nos queremos desacomodar, amados, pero es la oportunidad que hay para enfrentar nuevos retos, la oportunidad que hay para crecer, la oportunidad que hay para conocer nuevas personas, la oportunidad que hay para avanzar. Para avanzar en todo. ¿Cuántas personas dicen, no, yo no aplico por tal trabajo porque es que yo no estoy quizás en la capacidad de... Amado, aplique. Porque quizás tú no te puedas ver en esa posición, pero si el Señor te tiene ahí te va a poner por encima de quien se sea. Por encima de quien sea. Lo único que tú tienes que hacer es caminar de la mano del Señor. Depender de Él y saber que todo lo haces para Él. Y si el Señor te va a poner donde te pone, pues es porque el Señor te necesita ahí. Amén. Entonces no tenga temor y saber que el Señor es nuestro protector, pero con la advertencia de que tenemos que estar cubiertos bajo sus alas. Y hay otro súper clásico que tenemos que declararlo en este momento en nuestra vida, y es el 91, el Salmo 91, que dice: y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué más protección que la del Señor? ¿Qué más protección que el Señor completa en su infinito amor, en su infinita misericordia? El Señor cuida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que declaraba David, porque David sabía muy bien que era sentirse una oveja desprotegida y saber que tenía un pastor que la cuidaba y la protegía. Porque él lo hizo. Él cuidó sus ovejas. Él peleó con los leones, con los osos, ¿cierto? Con los lobos, entregó su vida, arriesgó su vida. Asimismo el Señor lo hace para con nosotros. Amén. Muy bien, amados. Quinta declaración, versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Amado, la quinta declaración que cada uno de nosotros hacemos es que nuestro Señor es nuestra justicia. Que Él es juez justo. Amén. Y puede ser por situaciones que quizás pasemos día a día.
No necesariamente tienen que ser situaciones, no, inamovibles, grandes, no. Situaciones que se viven día a día. En el trabajo, en la casa. Pero Señor, ¿por qué me están tratando de esta manera? Pero Señor, ¿por qué están diciendo esto de mí? Pero Señor, ¿por qué si he entregado todo para mi familia, por qué no tienen consideración conmigo? Señor, pero si yo he entregado todo en el trabajo, lo mejor de mí, ¿por qué no me tienen en cuenta? Pero Señor, ¿por qué me están acusando de algo que no hice? Señor, pero ¿por qué tanta discriminación? Señor, tantas cosas que pasan día a día, que lo vivimos día a día. Pero amados, lo que el Señor quiere de nosotros también es probarnos y saber que nosotros no podemos tomar justicia por nuestras manos, sino que como hijos del Señor, usted y yo, amados, tenemos que tomar la posición de un hijo de Dios. Y la posición de un hijo de Dios es hacer lo correcto delante de Dios y delante de todos los hombres. Hacer lo correcto y honrar al Señor. Porque con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento y aplicar la palabra, poner por obra la palabra del Señor, estamos honrando al Señor. Y Dios honra a los que le honran. Dice la palabra del Señor: y mi espíritu, Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Padre Santo, dices que tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, Señor. Señor, tú no nos dejarás quedar avergonzados en ningún momento, Padre, porque tú exaltarás a tus hijos, Señor. Tú dices que tomas la figura ya no de pastor, sino de anfitrión, Señor. Y tú eres el que sirves la mesa para tus hijos, Señor. Y nos invitas a tu mesa, Padre, para darnos lo mejor en presencia de aquellos que hacen en contra de nosotros, Padre Santo. Padre Celestial, yo declaro en esta mañana que ningún arma forjada del enemigo prosperará en contra de ninguno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú nos llevarás, Señor, a mejores lugares. Tú nos llevarás, Señor, a proclamar tu palabra aún con mayor ahínco, Señor, que lo hemos hecho ahora, Señor. Señor, tú nos llevarás a crecer aún más, Padre Celestial, Señor, y declaramos, Padre, que tú serás el exaltado en el lugar donde tú nos vayas a llevar, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre. La tarea de nosotros como hijos de Dios es hacer lo correcto y confiar en Dios. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, amados. Hacer siempre lo correcto y confiar en Dios. Es esta declaración que nosotros debemos hacer, amados. Y cerramos este pasaje con la sexta declaración. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta última declaración, y declárelo, dígalo, y ojalá en voz fuerte, amado: Dios es mi bendición. Dios es mi bendición. Amados, cuando nosotros tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Todo, porque Él es todo. Él es el dueño del oro y la plata, el creador del cielo y la tierra, el principio y el fin. Él es todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, amados. Y como hijos de Dios, amados, nosotros no podemos andar mendigando, ni buscando, ni corriendo detrás buscando una bendición. No se desgasten, amados, no nos desgastemos. No nos desgastemos buscando la bendición. Si cuando nosotros tenemos al Señor, tenemos todas las bendiciones. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguirlo a Él, escuchar su voz, saber que esa es la voz del Señor y seguirlo a Él.
Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, ser obedientes a la palabra del Señor. Y saber que el Señor es el que es la bendición nuestra. ¿Sabe por qué? Porque aquí David lo declara muy bien. Él dice, ciertamente que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que el bien y la misericordia, lo mejor de Dios, estarán conmigo en todo momento, en todo lugar y en toda situación mientras yo esté con el Señor. Entonces, mientras yo tenga al Señor, mientras nosotros tengamos al Señor, mientras el Señor sea nuestra prioridad, mientras el Señor sea todo para nosotros, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén. Este aplauso para el Señor. Amén. Amén. Amados, no nos desgastemos. Y quiero que leamos una última parte. Deuteronomio 28, 1, 2. Deuteronomio 28, 1, 2. Amados, y ahí nos habla de las bendiciones de la obediencia. ¿Qué nos alcanzarán? Dice, acontecerán, ya lo tienen, amados. Dice Deuteronomio 28, subráyelo, márquelo, apréndaselo. Dice, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente que la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios que te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y que te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Te alcanzarán. Eso quiere decir, amados, que vamos adelante y las bendiciones vienen de detrás. No nos desgastemos nosotros estando aquí en una posición y buscando a ver dónde está. No, que ellas nos encuentren a nosotros, que ellas sean las que nos alcancen a nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar firmes buscando la dirección del Señor, estar firmes sin apartar nuestra mirada del autor y consumador de la fe, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, amados, David, por último, yo sé que fue un pasaje que creo que fue mi hermana Teresita la que la compartió, y estamos en un mismo espíritu, porque David dice en la última parte de este hermoso pasaje, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando el Señor es todo para nosotros, cuando el Señor es nuestra prioridad, obviamente nosotros vamos a anhelar todo lo del Señor. Y el Salmo 27:4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué quiere decir inquirir? Inquirir es indagar, investigar, saber más, conocer más. A eso venimos, a conocer más del Señor, a recibir más de su palabra, a crecer más en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. No podemos de otra manera, no hay otra en crecer en fe, sino es a través del oír la palabra del Señor y de conocer aún más de nuestro Señor. Amén. Entonces, amado, lo que nos mueve a desear la casa de Dios es fundamentalmente estar en la presencia del Señor, estar en la presencia del Padre, estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que su Santo Espíritu sea el que tome todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y llene todo nuestro ser, para que nosotros podamos desde adentro de nosotros poder manifestar la presencia de Cristo aquí en la tierra. Amén. Amados, pongámonos de pie, vamos a orar declarando, haciendo estas